Capítulo 18. Gwendolyn iba por lo alto, en el aire, mientras montaba en el lomo de Ralibar, sosteniéndose con fuerza, como hacía siempre que lo montaba, intentando predecir su temperamento impredecible. Ralibar entraba y salía de las nubes, subía y bajaba, resollando, a veces incluso arqueando la espalda. Era la criatura más decidida y temperamental que había conocido, y podía sentir sus emociones dentro de él. Gwen se sentía honrada de que Ralibar le dejara montarlo. Ella había descubierto, lunas atrás, su afición por ella. Cada vez que Thorgrim montaba a Micoples, Ralibar se ponía celoso y territorial, y resollaba y chillaba hacia Thor, tratando de alejarlo. Ralibar y Micoples se mantenían a distancia uno del otro, y se había puesto progresivamente peor, hasta que un día, Gwendolyn había acompañado a Thor para despedirlo, y todos se habían sorprendidos cuando Ralibar había volteado hacia Gwendolyn, había bajado la cabeza, y, mientras la examinaba sospechosamente, se había acercado y le había acariciado su estómago con el rostro. Ralibar había ronroneado suavemente, y por primera vez, se había calmado. Thor había observado en estado de shock como Gwendolyn se había acercado y acariciado la cara de Ralibar, nerviosa, mientras sentía sus escamas ásperas, antiguas y un poco húmedas. Ralibar los había conmocionado aún más al bajar la cabeza hasta el suelo, con un gesto, para que Gwen lo montara. Gwendolyn lo había montado nerviosamente, sin saber qué esperar. Había sido un paseo salvaje y loco, y ella estaba insegura acerca de si él realmente quería que ella lo montara o no. Sin embargo, la había buscado todos los días desde entonces, y le había hecho un gesto para que lo siguiera montando. Para una bestia que estaba claramente agradecida con Gwendolyn, Ralibar tuvo una divertida forma de demostrarlo. Desde el exterior, incluso podría parecer como si la odiara. Era una criatura voluble y tempestuosa, perpetuamente en una especie de tormenta emocional, ya sea consigo mismo, o con los seres humanos u otros dragones. Gwen sentía compasión por él. Tiene la sensación de que era un solitario, un descontento, pero sentía que detrás de todo, Ralibar tenía un gran corazón, y que simplemente estaba solo. Volaba erráticamente, y a menudo, actuaba como si quisiera que Gwen se quitara de encima. Sin embargo, cuando ella trataba de desmontar, hacía un berrinche, y así claramente quería que se quedara. A pesar de toda su locura, Gwen había empezado a tomarle cariño. Él tenía una extraña manera de molestarse. Durante estos últimos meses, Gwen se había acostumbrado a sus estados de ánimo, y había aprendido a leer sus signos. El lazo entre ellos se hizo cada vez más fuerte, e hizo sentir feliz a Gwen de una manera que ella no esperaba. Hasta sintió que los humores de Ralibar empezaban a calmarse. En esta hermosa mañana de verano, con el clima perfecto, ambos soles brillando, Gwen dio su paseo matinal, como hacía siempre. Cerca de allí, Thorgrim montó a Micoples. Los dos se elevaron en el aire, en el cielo de la mañana, como siempre lo hacían juntos, lanzándose desde la cima del castillo del rey, con sus dragones entrecruzados mientras volaban. Habían desarrollado un ritual matutino, y lo siguieron hoy. Circundaron el recinto de la corte del rey, y luego las ciudades y pueblos que lo rodeaban. Gwen inspeccionaba a su gente, a su reino, cada mañana, para asegurarse de que todo estaba en orden. A Gwen le encantaba este tiempo junto con Thor, y con Ralibar y Micoples. Eran las mañanas más mágicas de su vida, viendo salir los soles, viendo las nieblas, desvaneciéndose de la tierra que estaba abajo, en diferentes colores. También le brindaba una vista aérea de su reino, y más de una vez ella había descubierto problemas en tierra, que no habría visto de otra manera, que la hizo convocar a su consejo, y corregir errores. Ella había visto incendios, pequeñas aldeas dilapidadas, personas heridas, o luchando con sus caballos y carruajes, carreteras en mal estado. Un sinfín de pequeños arreglos que necesitaba su reino. Le permitía ser una reina omnipresente. También era tranquilizador para la gente mirar hacia arriba y verla todas las mañanas, observándolos, arreglando los problemas, montando en el lomo de un dragón. Reforzaba su imagen como una mujer de poder. Gwen nunca había esperado estar cómodamente en el papel de reina. Pero ahora que habían pasado 6 lunas desde la expulsión del imperio y sus pueblos volvían a la corte del rey, desde que había comenzado el proceso de restablecimiento de su gobierno, había encontrado que ser reina le quedaba bien naturalmente.
habían sido las 6 lunas más gloriosas de su vida. Ella se había vuelto más allegada a Thor como nunca había imaginado. Los dos finalmente tenían la oportunidad de estar juntos cada día, y cada noche, durmiendo en la antigua habitación de sus padres, en el castillo, que ella había reconstruido minuciosamente. Lo más glorioso de todo, era que ahora tenía 9 meses de embarazo, y su vientre sobresalía más de lo que podía imaginar. Sentía que estaba a punto de dar a luz. Su bebé se movía dentro de ella todo el tiempo, y sentía su presencia en ella cada momento, como si estuviera ahí en el mundo con ella ahora. Sin embargo, ella no había dejado que eso la detuviera. Cada día que había estado centrada en la reconstrucción, con Thor, su consejo, toda la gente que ella amaba y confiaba a su lado, todos trabajando como un ejército para hacer la corte del rey tan mágica y resplandeciente como una vez había sido. Gwen estaba decidida a hacer que la corte del rey fuera más que una ciudad, quería convertirse en un faro de esperanza y optimismo para todos los sobrevivientes del anillo. Quería que fuera un lugar al que todos volvieran, incluso más fuerte que antes. Para su sorpresa, ella había tenido éxito. Cuando Gwen miró hacia abajo, dando vueltas por la ciudad, con el viento del verano en el pelo, estaba asombrada de lo hermosa que estaba quedando la corte del rey. Brillaba en el sol, completamente reconstruida, y más grande que antes, extendiéndose ahora, durante kilómetros en cada dirección, ampliada enormemente. Era una ciudad mejor y más ominosa de lo que su padre había soñado. Ella había logrado duplicar en tamaño todo lo que había hecho su padre, añadiendo murallas más grandes, torres, fortalezas, fosos, carreteras más amplias, paredes de la ciudad engrosadas. El castillo del rey se elevaba más alto que nunca, la sala de armas y el salón de los plateados fueron reconstruidos, y hasta los terrenos de la legión eran como antes. Miles de personas habían trabajado día y noche para resucitarlo. Mirándolo ahora, uno no podría decir que alguna vez había sido destruido. El trabajo se hacía como todos los días, e incluso desde aquí podía escucharse el sonido continuo de los cinceles y yunques y martillos, sonando a través del aire. Era el sonido del progreso, y ahora era una parte de la vida cotidiana de la corte del rey. Mientras Gwen miraba hacia abajo, la vista le sorprendía nuevamente cada día y apenas podía creer lo que había logrado. Le hacía sentir que todo era posible. Le hacía darse cuenta de que aunque hubiera llegado a lo más bajo y sombrío de su vida, todavía era posible recuperarse de cualquier cosa y hacer la vida aún mejor de lo que era. Mientras Gwen daba vueltas en círculo con Ralibar, se preguntaba lo que pensaría su padre si viera todo esto. Estaría orgulloso. Tenía la sensación de que así sería. Después de todo, él había elegido para gobernar, y esto sería un testimonio de su elección. Ella deseaba más que nada que estuviera vivo ahora, para ser testigo de todo esto. Sin embargo, sentía que la estaba viendo con satisfacción. Gwen dirigió a Ralibar para bajar hacia la izquierda, y Thor la siguió en Micoples. Voló sobre la parte exterior del anillo, de la corte del rey, un nuevo patio enorme, repleto de jardines formales, y fuentes burbujeantes, con muros y arcos nuevos. Gwen lo mandó construir de un mármol blanco brillante, extraído de una antigua cantera, y era, ante los ojos de Gwen, la parte más hermosa de la corte del rey, este nuevo patio que nunca había existido. Era difícil imaginarlo ahora, sin él. Aún más emocionante era la actividad que tenía lugar abajo. Cientos de trabajadores se apresuraban, trabajando con ganas para preparar la boda de ella. Se había estado preparando durante 6 lunas, y la boda se había convertido en un asunto cada vez mayor. Decenas de trabajadores cubrieron de flores de cada color los antiguos muros de piedra, mientras que otros alinearon miles de sillas junto a un altar de terciopelo rojo que estaba siendo extendido. Se construyó un altar al final de la misma, adornada con flores de todo tipo. Con la boda a solo media luna, las personas ya estaban llegando de todos los rincones del anillo, de ambos lados de las montañas, desde las islas superiores, y aún de países fuera del anillo, una constante cadena de dignatarios venidos de tierras lejanas. Ellos habían enviado delegaciones que cruzaron el océano, y Gwen tenía el escudo desactivado, lo suficiente para que atravesaran el cañón. Gwen miraba la amplia carretera que conducía a la corte del rey, y vio, como lo hacía cada día, a miles de personas dirigiéndose a la misma.
Vestían túnicas brillantes con de todos los colores y moda, de todos los rincones del mundo. Hoy era el día del festival de verano, la primera cosecha de frutas, y todos salieron a las calles para celebrar. Habría fiestas y juergas que durarían varios días, a diferencia de otras, especialmente porque también venían para celebrar el nuevo Capitolio del Anillo, y para asistir a la boda. Gwen sintió mariposas cuando lo pensó. La boda estaba cerca, a media luna de distancia. Sintió náuseas, y solo deseó y suplicó que el bebé no llegara antes. Durante las últimas 6 lunas, ella y Thor habían estado más cerca uno del otro y apenas podía esperar casarse con él. Como siempre lo hacía, miró en su mano el luminoso anillo de su madre, y sintió una increíble energía que irradiaba de él. Desde que Thor mató a Andrónico, se convirtió en una persona diferente. Parecía como si hubiese encontrado una paz interna, y se había adaptado bastante bien a la vida doméstica con Gwendolyn. Él mismo se dedicó a la reconstrucción de la corte del rey y del anillo, entrenando cada día con sus compañeros guerreros, y alegrándose de contar con su presencia. Ralivar, de forma repentina, giró a la derecha, bajando en picado inesperadamente, y Gwen se sostuvo fuertemente, mientras sentía que su estómago le daba vueltas. Por sus movimientos, ella podía sentir que él ansiaba su desayuno. Ella lo agarró del cuello, y lo inclinó hacia abajo, para que regresara al bosque, y buscara su comida a diestra y siniestra, entre los árboles. Ralivar, detente. Coma, le ordenó. Ahora no. Coma, le gritó molesta por su apetito voraz. Pero Ralivar, como de costumbre, la ignoró. Andaba dentro y fuera de los árboles hasta que se centró en su objetivo. Abrió sus grandes mandíbulas, y agarró a un enorme ciervo rojo. Gwendolyn se volteó, porque odiaba mirar. Ralivar lo levantó con sus mandíbulas, y tomó vuelo llevando al animal que lloriqueaba en la boca, hasta que le arrancó la cabeza, y se lo tragó. Después Ralivar posó su vista en el suelo, y Gwen tuvo el mal presentimiento de que iba a desplomarse nuevamente. Ralivar, no. Coma, le gritó. Él volvió a ignorarla. Esta vez puso su mirada en un lago, el lago del rey, su favorito. A él nunca se le escapaba la oportunidad de echarle una ojeada. Ralivar bajó en picado. Gwen lo agarraba, y cuando se acercó, abrió su boca y sopló un muro de fuego. Las llamas chamuscaron el agua, levantando vapor, y conforme burbujeaba, y el calor se elevaba, docenas de peces repentinamente saltaron al aire, tratando de escapar del agua hirviendo. Mientras saltaban, Ralivar estaba allí, esperándolas con las mandíbulas abiertas. Tragó cardúmenes enteros que se desplomaban en sus grandes mandíbulas, algunos de ellos volviendo a caer al agua, mientras tragaba el resto. Micoples volaba al lado de ellos, pero no se molestó en comer. Tal vez, porque era hembra, no parecía tener el apetito de Ralivar. Afortunadamente, Ralivar no comía humanos. Una trompeta sonaba en la distancia, y Gwen fue finalmente capaz de dominar a Ralivar, regresando para ver a los caballeros con sus armaduras sujetando las lanzas, y alineados en el patio. El torneo está empezando. Thor le gritó a ella. No debo llegar tarde. Gwen asintió con la cabeza y todos volaron hacia la corte del rey. Los torneos y las festividades del día estaban empezando, y ella sabía que eso también significaba que la gente se formaría para hacerle una petición. Era hora de comenzar el trabajo diario de gobernar su reino. Como siempre, llegó demasiado pronto. Ambos volaron sobre la corte del rey. Los dragones volaron juntos por un momento, y Thor extendió su brazo, tomó de la mano a Gwen, se inclinó y la besó. Después se separaron, yendo cada uno por su lado. Thor a los campos, y Gwen a su castillo. Era hora de comenzar el día. Thor, con toda su armadura, galopaba a toda velocidad sobre su caballo, con su lanza al frente, y su placa frontal hacia abajo mientras iba hacia su oponente. Yendo hacia él, iba un guerrero de un país del cual nunca había oído hablar, cruzando el mar, usando una armadura marrón, un casco con una nariz larga y puntiaguda, y su armadura con una extraña combinación de varón y placa. Su lanza también tenía marcas extrañas, y mientras apuntaba hacia el pecho de Thor, su lanza era más larga, y Thor se concentraba con todas sus fuerzas, para atacar a su oponente. Thor trató de sentir las vibraciones del piso debajo de él. Sintió los leves temblores y ralentizó las cosas en su mente, hasta que captó la sensibilidad de los caballos,
la opresión en el pecho de los jinetes y el ángulo de la lanza. Sintió las intenciones de su oponente. Desde su aparición, parecía estar apuntando a lo alto. Sin embargo, el instinto de Thor le dijo que iba a apuntar hacia abajo. En el último momento, Thor rectificó, confiando en sus instintos, y apuntó su lanza a lo alto, haciéndose a un lado. La lanza de Thor se incrustó en el hombro de su oponente, haciendo que perdiera el equilibrio en su caballo, y que se estrellara en el suelo con un gran sonido metálico. La multitud aclamó cuando el oponente rodó magullado, pero ileso. Thor dio vueltas, aceptando la adulación de la enorme multitud que se agrupaba para vigilar las justas reales. Después saltó de su caballo, asegurándose de que su oponente estuviera bien, y le alargó la mano. La multitud aplaudió en aprobación. «Yo nunca había sido derrotado en una batalla», dijo el caballero. «Mucho menos por alguien más joven que yo, o con una lanza más corta. Buen triunfo». Estrecharon los antebrazos, y cada quien dirigió su caballo a su dominio al lado del terreno, haciendo espacio para el próximo torneo. Thor empezó a sentir que sus músculos se ponían tensos. Habían sido horas de torneos. Una creciente multitud se preparó para observar el punto culminante de las festividades del día. Cuando Thor se unió al equipo, Kendrick ocupó su lugar, corriendo por el carril del torneo, y enfrentándose a un caballero cuya armadura venía de un lugar que Thor no reconocía. Los dos salieron volando, y Kendrick sacó al soldado, con las aclamaciones de la multitud. Thor ovacionó más fuerte que todos. Thor estaba eufórico por estar aquí, en este día del solsticio de verano, peleando con estos grandes guerreros, y finalmente sintiéndose como si fuera uno de ellos. Por primera vez, ya no se sentía como un forastero. Thor quería ganar en sus propios términos, como un guerrero regular, con habilidades similares a las de otros. No quería recurrir a sus poderes mágicos para la lucha. Hasta ahora, lo había logrado. Mientras que la mayoría de sus amigos habían caído, Thor logró llegar a las rondas finales del torneo seguido de Kendrick, Eric, Conven, Elden, Reese, O'Connor, Brandt y Atme, junto a varios caballeros extranjeros. No quedaban muchos torneos en el día. La trompeta sonó, y Thor observó en un carril lejano del torneo que O'Connor atacaba a su oponente, 2 veces más alto que él, y proveniente del sur de la provincia del Anillo. O'Connor erró su marca y el opositor golpeó a O'Connor en el intestino, tirándolo por atrás de su caballo. La multitud gruñó y refunfuñó cuando O'Connor cayó estruendosamente al suelo. Permaneció allí por un momento, y a Thor le preocupó que estuviera bien. Pero entonces O'Connor se levantó lentamente, y se fue. La multitud le vitoreaba. Él estaba agotado con el torneo, pero al menos estaba ileso. En el carril al lado de Thor, los caballeros de lejanas tierras se atacaban. Se encontraron con un gran alarido de guerra, las lanzas apuntando a lo alto, y uno de ellos gritó cuando una lanza se rompió, y una astilla le perforó la garganta. El público abucheó, ya que era una jugada sucia que un caballero atacara tan cerca de la garganta, y era dudosamente legal. La multitud gimió, horrorizada cuando el caballero cayó de su caballo al suelo, retorciéndose. Los asistentes corrieron a ayudarle, para intentar detener la hemorragia, pero en pocos momentos, estaba muerto. Un ánimo sombrío se apoderó de la multitud cuando varios asistentes lentamente alejaron el cuerpo. Todos ellos guardaron momentos de silencio, y Thor se dio cuenta una vez más de cuán peligrosos eran estos torneos. El soldado que había ganado, un tipo enorme, 2 veces el tamaño de los demás, agarró una nueva lanza, se volvió y enfrentó a su siguiente rival. El corazón de Thor palpitó cuando vio que se enfrentaba a Elden. Elden salió, sin miedo, y Thor oró para que no tuviera el mismo destino del último oponente. Ellos fueron a atacar, haciendo temblar el piso con su corpulencia, su armadura chirriando, y Elden dando un gran alarido de guerra mientras sostenía su lanza frente a él. Le pareció a Thor que este caballero golpearía a Elden y ganaría. Sin embargo, en el último momento, Elden se hizo a un lado, apuntó su lanza a la axila del caballero y lo golpeó directamente. El caballero cayó de su caballo, rodando en el suelo, y la multitud le aplaudió a Elden, quien fue el ganador. Cuando Elden orgullosamente dio su vuelta de la victoria, aceptando las ovaciones de la multitud, su oponente, detrás de, arrojó su casco, exponiendo una cara llena de rabia.
El caballero atacó al modesto Elden, alcanzándolo, agarrándolo por detrás, y tirándolo de su caballo. La multitud gimió, y abucheó la cobardía y Thor, enfureció, se abalanzó para ayudar a Elden, junto con Reese, con Ben, Oconor, y la otra legión a su lado. El caballero saltó por encima de Elden, levantó una lanza, y se preparó para abatir a Elden antes de que pudiera reaccionar. Hubo un rugido, y Kron se abalanzó sobre el caballero, derribándolo justo antes de que pudiera apuñalar a Elden. El caballero zarandeó a Kron, pero Elden tuvo tiempo suficiente para rodar, regresar con su guantelete, y golpear en la cara al caballero. Se oyó un fuerte chasquido cuando le rompió la mandíbula al caballero, haciéndole perder el equilibrio, y dejándolo inconsciente cuando Thor y los otros aparecieron. Elden se puso de pie con las aclamaciones de la multitud y los asistentes se llevaron a rastras al caballero inconsciente. Thor y los demás abrazaron a Elden por la espalda, aliviados, porque él estaba bien, y una trompeta sonó al reanudarse los combates. Pelea tras pelea, los torneos continuaron. Thor apenas podía creer cuántos guerreros participaron en las festividades de este día, representando a todas las provincias del Anillo y de decenas de países de ultramar. La competencia le dio la oportunidad de probar y perfeccionar sus habilidades. Fuera de una o dos manzanas podridas, todos los demás caballeros lucharon con honor y respetaron las reglas de la competencia. Los torneos siguieron y siguieron. Elden finalmente perdió un torneo, con un guerrero 2 veces su altura, un caballero que parecía ser invencible. Pero Kendrick sacó a ese guerrero en la siguiente ronda. Cuando el segundo sol cayó en el cielo, finalmente quedaron 4 guerreros en la competencia: Thor, Kendrick, Eric y un caballero que Thor no conocía, un hombre bajo y fornido, con la armadura negra y con amenazantes hendiduras en los ojos, que se mantuvo alejando y que no había levantado su visera ni una vez en todo el día. Thor se encontró frente a él. Los dos se atacaron mutuamente. Thor sentía todas las miradas sobre él, mientras la multitud rugía emocionada. Conforme se acercaban, el sonido de los cascos de los caballos retumbó en los oídos de Thor, quien se preparó para el impacto, pero algo le sorprendió. Su oponente levantó su lanza, y de repente, la arrojó hacia Thor. Thor no había esperado eso. Salió por el aire, llegando directamente a la cabeza de Thor. En el último segundo, los reflejos de Thor hicieron efecto, y levantó su escudo lo suficientemente alto como para interceptar la lanza. Al mismo tiempo Thor usó la mano libre para dirigir su propia lanza hacia el caballero, y golpearlo en la caja torácica. El caballero se ladeó del caballo, cayendo al piso, y la multitud vitoreó. Thor, jadeando, perturbado por lo cerca que estuvo de perder, se fue a un lado, se dio vuelta y miró como Kendrick y Eric, los dos que quedaban además de él, se enfrentaban uno al otro. Se preguntaba con quién tendría que luchar. Con ninguno sería fácil. Llegaba más gente. Casi todos los que quedaban en la corte del rey se abarrotaban para ver a estos dos grandes caballeros, líderes de los plateados, famosos guerreros, cuyas canciones habían sido entonadas a por doquier. Se enfrentaron uno al otro desde los extremos de la línea de torneo, con las viseras levantadas, brindando un saludo de respeto. Después, bajaron sus viseras, levantaron sus lanzas, sus escuderos salieron del camino al sonar de la trompeta, y fueron al ataque. La multitud vitoreaba mientras estos dos grandes guerreros se acercaban uno al otro con los caballos, retumbando y levantando nubes de polvo en el calor del verano. Finalmente se reunieron en el centro, haciendo un sonido metálico y golpeándose, para que cada uno perdiera el equilibrio. La multitud gimió. Pero ninguno se cayó del caballo, siendo ambos lo suficientemente buenos para poder, de alguna manera, seguir adelante. Cada uno recuperó el control, dieron vueltas y mientras la multitud aplaudía sin control, se prepararon para volver a enfrentarse. Era el primer partido de la jornada que hacía una segunda ronda. Kendrick y Eric atacaron nuevamente, agachándose, corriendo a una velocidad increíble, y sosteniendo sus luminosas lanzas de plata. Lo mejor que el rey no tenía, estaba frente a ellos. Cuando se encontraron, Eric levantó su escudo, y bloqueó la lanza de Kendrick. El escudo de Eric era tan sólido que la lanza de Kendrick se partió en dos con el impacto. Eric, a su vez, aprovechó la oportunidad para enviar su lanza por debajo del escudo de Kendrick,
golpeándolo en el centro del pecho, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera del caballo. La multitud aplaudió desenfrenada cuando Eric dio vueltas, bajó de su caballo, y le tendió la mano a Kendrick. Ambos levantaron sus viseras, y Eric sonrió. Muy buena contienda, dijo Eric. Si tu lanza no se hubiera roto, habrías ganado. Kendrick meneó la cabeza. Tú luchaste mejor, reconoció él. Será la próxima vez. Eric asintió con la cabeza, subiendo a su caballo nuevamente. Thor se montó en el suyo, al darse cuenta de que se enfrentaría con Eric. Thor y Eric dieron vueltas alrededor del perímetro del recinto de torneos, y en la vuelta final, la multitud coreaba con una gran ovación los nombres de Eric y de Thor Green. Los dos se detuvieron en los extremos opuestos del campo, uno frente al otro, y la multitud enloqueció. Thor se sintió nervioso por tener que enfrentarse a su viejo amigo. Estaba decidido a luchar con él en sus propios términos, y no recurrir a cualquiera de sus poderes. Thor quería ver si podía ganar, como un hombre contra otro, como un guerrero contra otro. Cada uno de ellos levantó la cubierta de la visera en señal de respeto. Thor enfrentándose a su antiguo mentor, al hombre del que alguna vez fue su escudero. Era una extraña sensación. Sonó el cuerno, y los dos salieron a la contienda. Thor centró todo su poder y su voluntad, tratando de ahogar los gritos de la multitud. No quería hacerle daño a Eric, y trató de apuntar su lanza hacia el pecho de Eric, donde la armadura era más gruesa. Pero mientras trataba de concentrarse, Thor se dio cuenta que Eric era diferente a todos los adversarios a los que se había enfrentado. Él era más rápido, más difícil de acorralar, y su armadura de plata forjada con placas intercambiables brillaba en la luz como escamas de pez. Esto hizo aún más difícil que Thor pudiera concentrarse. Los dos se reunieron en el centro. Thor se alistó, y, por primera vez ese día, sintió el impacto de una lanza en el pecho. Sin embargo, al mismo tiempo, Thor sintió que su propia lanza impactaba el pecho de Eric. Los dos se golpearon al mismo tiempo, y cada uno de ellos salió volando de su caballo. La multitud gimió cuando cada uno golpeó el suelo al mismo tiempo. Era la primera vez que esto sucedía, y las reglas del torneo exigían que si ambos contendientes caían, la lucha debía continuar. Cuando Thor y Eric se encontraron de pie, los asistentes corrieron a entregar a cada uno una masa larga que tenía una bola de madera cubierta de tachuelas. Ellos se enfrentaron, y se atacaron. Los dos lucharon cuerpo a cuerpo, cortando, cerrando el paso y las masas, repiqueteando en la armadura. Thor sabía que las reglas exigían que el primero en caer al suelo sería el perdedor, y él estaba decidido a no serlo. Pero tampoco lo estaba Eric. Lucharon una y otra vez, empujándose hacia adelante y hacia atrás. Los recuerdos abrumaron a Thor de la batalla real que tuvo con Eric, cuando luchó por Andrónico. Thor se sintió abrumado por la culpa. Perdió concentración, y al hacerlo, por un momento Eric sacó lo mejor de él. Eric asestó varios golpes. Thor tropezó, y estuvo a punto de caer, mientras la multitud vitoreaba pensando que estaba acabado. Thor meneó la cabeza, y despejó su mente. Tenía que estar concentrado, y olvidar el pasado para liberarse de su culpabilidad. Este era solo un torneo, no la vida real. Si ganaba, no le haría daño a Eric. Thor se recuperó e hizo retroceder a Eric, pero luego Eric se recuperó, y lo rechazó. Los dos se batieron a puñetazos, hasta que los brazos de Thor se cansaron, y ninguno llevaba ventaja. Estaban iguales. Eso enorgulleció a Thor, dado que Eric era un caballero veterano, y Thor era más joven que él. Eric lanzó un gran golpe con su mazo, y Thor lo bloqueó con el suyo. Los mazos lucharon encarnizadamente, y Thor lo mantuvo en su lugar con su brazo, sacudiéndolo contra la gran fuerza de Eric. Sintió que por momentos se daría por vencido. No quería perder, no enfrente de todas estas personas. Y menos delante de Gwendolyn, pues sabía que lo estaba mirando junto a los demás. Thor agachó una rodilla, temblando y apenas aguantando. Thor cerró los ojos, e involuntariamente convocó a una fuerza desde algún lugar profundo. Sin intentarlo, su magia, su verdadero poder, surgió de repente. Sintió que brotada la energía, un calor atravesaba por su cuerpo. Thor se paró con una ráfaga de energía, levantó su mazo, e hizo retroceder el de Eric, haciendo que saliera volando de su mano.
Thor giró con el mismo movimiento, golpeó a Eric en el pecho, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera sobre su espalda. La multitud aplaudió con locura a Thor, el vencedor. Thor levantó su visor, se inclinó y le tendió la mano a Eric, sintiéndose culpable. La multitud se abalanzó alrededor de él para acogerlo. «¿No, que no ibas a usar tu magia?» Eric preguntó con una sonrisa, de forma amable. «Lo siento», dijo Thor. «No quise hacerlo». Eric esbozó una amplia sonrisa, y Thor pudo ver que no estaba enojado. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. «Eres un gran guerrero». La multitud se acercó a Thor, y los subieron en hombros para llevarlo a las festividades. Un coro de cuernos se escuchó, y los barriles de cerveza y vino aparecieron repentinamente en el campo a través de un ejército de asistentes. Los campos de torneos fueron transformados instantáneamente en lugares festivos. Más y más cuernos se escuchaban. La gente bebía y vitoreaba, y era claro que las festividades del día habían comenzado. Gwendolyn atravesó la bulliciosa muchedumbre del patio reconstruido, emocionada por finalmente salir del castillo del rey y terminar con las labores del día para unirse a su pueblo en las festividades del día. Después de todo, era el día del solsticio de verano, y un día como este solo llega una vez al año. También este año coincidía con la celebración de la reconstrucción de la corte del rey y con la inminente celebración de su boda. Sería un feliz año a diferencia de cualquier otro, especialmente después de un año de oscuridad y abatimiento. Su gente anhelaba cualquier ocasión para alegrarse, y ahora había muchas de ellas. Gwen respiró profundamente en este hermoso día de verano. Estaba decidida a dejar toda la oscuridad detrás de ella y regocijarse con su pueblo. Los interminables asuntos de la corte podían esperar. Ya había visto suficiente gente este día. Ahora que terminaban los torneos y los cuernos se habían escuchado, Gwendolyn estaba emocionada por tener la oportunidad finalmente de relacionarse con Thor. Gwen estaba emocionada por verlo tan feliz. Había estado tan orgullosa de él durante todo el día, siguiendo todos sus torneos con el alma en vilo, animándolo junto con la multitud, y gimiendo cuando fue golpeado. Nunca dudó que ganaría. Demostró integridad para él y para ella, en todo lo que hizo. Aunque hubiese perdido, ella lo habría amado igualmente. Gwen como la mano de Thor, y ambos caminaron entre la multitud con los vítores de miles de simpatizantes. Thor la llevó a través de las masas hacia los empinados escalones de madera de la alta plataforma que daban a la corte. Thor la condujo a mitad del camino y luego se detuvo. Como reina, Gwendolyn dio los últimos pasos sola, y subió al escenario. Thor desde abajo, en primera fila, la vigilaba como lo hacían otros miles. Además de R.S., Kendrick, Godfrey, Eric, Stephen, Atme, Brandt, O'Connor, Elden, Conven, Abertolt y decenas más que estaban a su lado. La multitud guardó silencio cuando Abertolt lentamente ascendió por los escalones, apoyado en su bastón, y pareciendo más viejo con cada paso. En la otra mano, llevaba una larga espada cónica, de un amarillo inusual, con empuñadura de oro. Abertolt llegó a la plataforma, tomando su lugar al lado de Gwen, y la multitud continuó silenciosa. Miles de personas observaban paralizadas cómo Abertolt cautelosamente entregaba a Gwendolyn la larga y amarilla espada. Ella alargó la mano, inclinó su cabeza, y la tomó cuidadosamente, sosteniéndola por la empuñadura de oro. Era la espada de oro de verano, usada por los reyes una vez cada año, para iniciar el solsticio de verano. Gwen colocó la espada delante de ella, y se paró frente a una enorme y redonda fruta amarilla que colgaba de una cuerda. Allí estaba colgada, con el doble tamaño de una sandía, de un amarillo brillante, y con centelleantes protuberancias blancas que deslumbraban con el sol. Abertolt se dio la vuelta, y enfrentó a la multitud. El solsticio de verano es un hermoso día, retumbó su ronca voz, capaz de escucharse en el aire embelesado. Un día de poderosos augurios. Un día que presagia el año por venir. Un día honrado y celebrado por los reyes durante miles de años. Como nuestra gobernante, acuchillar esta jugosa fruta significa que las bondades del verano deberán cubrirnos a lo largo del año. Presagia la bendición de una buena cosecha. Y sin embargo, cuando destruimos la fruta, significa que nada es perdurable, y que nuestra máxima seguridad viene del Todopoderoso. Abertolt asintió con la cabeza, y se hizo a un lado. Gwen examinó la larga y amarilla espada,
la que usó su padre y su abuelo. Se sentía extraño sostenerla. Recordó cuando era joven estando parada ahí, atenta cada año, ansiosa, esperando que su padre acuchillara correctamente la jugosa fruta. Ella, como todo el pueblo, quería un buen augurio para el próximo año. Buena punto. Con el corazón latiendo fuerte, esperando no fallar, y deseando cortar la fruta perfectamente, como siempre lo había hecho su padre. Él siempre lo hizo parecer muy fácil, colmando a sus súbditos con las bondades de la jugosa fruta. Quería que este fuera un buen año con una buena cosecha, especialmente después de toda la oscuridad por la que ellos habían atravesado. Gwen respiró profundamente, levantó la espada, y la bajó con todas sus fuerzas, apuntando hacia el centro. Fue un golpe perfecto. Cortó la jugosa fruta por la mitad y un claro líquido brotó a chorros en todas direcciones, bañando a la multitud. Hubo una gran ovación cuando los cuernos se escucharon por todo el atrio y la gente estalló en alegría. Los músicos recogieron sus instrumentos y el sonido de las trompetas, platillos, cuernos, flautas y tambores llenaron el ambiente. El baile comenzó por todas partes. Los extraños entrelazaban sus brazos y giraban en señal de júbilo. El solsticio de verano había comenzado oficialmente, y nadie desperdició el tiempo. Gwen miró hacia abajo, y vio que las mesas se estaban colocando por todas partes. Los barricas estaban junto a ellas. Los platos de carnes, quesos y frutas se ordenaban hasta donde llegaba la vista. Sería un festín sin parangón. Gwen miró cómo se balanceaba la fruta ahora hueca, y al examinarla, tuvo un momento de terror. El interior de la misma, generalmente de un amarillo brillante, estaba negro y podrido hasta la médula. Ella era la única que podía verlo, desde su ángulo, arriba en la plataforma, y rápidamente desvió la mirada. Ella no quería que nadie más lo viera, e intentó sacarlo de su mente, fingiendo que nunca lo vio. Pero sabía que era un terrible presagio. Gwendolyn. Gwen miró a Thor, que estaba ahí sonriente con la mano extendida. Él había subido los escalones, y estaba esperando para ayudarla a bajar. Gwen puso buena cara, y se esforzó en sonreír, mientras descendía rodeada de vítores de los interminables simpatizantes que la abrazaban, y le daban palmadas en la espalda. Thor tomó su mano, y ella caminó conmocionada, llena de emociones contradictorias, con ganas de vomitar, cuando él la condujo a través de miles de súbditos leales y devotos. «Están enamorados de ti», le dijo Thor. «No solamente te admiran, realmente te aman. Es poco común para un líder. Eres como una madre para todos ellos, o como una hermana. Lo puedes ver en sus ojos». Gwendolyn miró a su alrededor, y observó que Thor tenía razón. Sentía todo el amor, y fue la mejor sensación de su vida. Nunca pensó que sería capaz de gobernar un reino. Siempre creyó que era algo que solo un hombre podría hacer. «Yo también los amo», respondió. Thor la llevó a una larga mesa del festín colocada en medio del patio, donde estaba su familia, el consejo y docenas de nobles, lores y dignatarios extranjeros. Gwendolyn, como gobernante, caminó alrededor de la mesa, saludando a cada noble, y diciendo algo importante, para que todos se sintieran bien acogidos. Gwen vio a Kendrick y Sandara, así como a Rhys y Celeste, sentados al lado de Eric y Alistair, y se quedó al lado de ellos. Gwen se había apegado tanto a la hermana de Thor durante las últimas lunas que ya la sentía como la hermana que nunca tuvo. Gwen también se había acoplado con Celeste, su futura cuñada. Siempre había estado apegada a Rhys, y cualquiera que la amara, sabía que ella la amaría. Y ella la amaba más de lo que esperaba, no por obligación fraternal, sino porque estaba descubriendo lo maravillosa y devota que Celeste era con su hermano. Cuando Gwen descubrió que había tenido la buena suerte de ser pedida en matrimonio el mismo día que Celeste, sintió que así tenía que ser, e insistió en que Celeste y Rhys se compartieran su alegría, y se casaran juntos en una boda doble. Celeste y Rhys estaban emocionados. Los preparativos de la boda ahora eran para los cuatro, y durante la organización y planificación, Gwen se había allegado tanto con Celeste como con Alistair. En cierto modo, fue como si hubiesen pedido a dos hermanas a la vez. Gwen abrazó a sus hermanos, Kendrick y Rhys, y miró a su alrededor. ¿Dónde está Godfrey? Coma le preguntó a Rhys, dándose cuenta de que faltaba uno de ellos. ¿Dónde más? Coma dijo Yebra,
sacudiendo su cabeza en señal de frustración. Bebiendo y divirtiéndose, agregó y señaló al otro lado del patio. Gwen se volvió siguiendo su mirada, y vio un escenario en el centro del patio, con Godfrey en medio, vestido de traje, con Accord y Fulton a su lado y decenas de sus amigos de taberna. Se escuchó una trompeta y la gente comenzó a reunirse alrededor del escenario. Él es incorregible, dijo Yebra. Lo busqué toda la mañana, solo para encontrarlo en una de las nuevas tabernas que mandaste construir. Hay demasiados de ellos. La corte del rey se ha convertido en un refugio de bebedores, dijo ella, riéndose. La gente necesita una razón para celebrar y un lugar donde olvidar sus problemas, dijo Gwen, tanto como necesitan comida y refugio. Gwen suspiró. Uno no puede alejar a la gente de las tabernas, añadió. Si no se les construye, beberán de todos modos, en privado. Al menos ahora pueden reunirse, y podemos controlarlos. Escuchen todos. Acérquense. Gritó Godfrey, mientras el escenario se extendía al centro. Los músicos dejaron de tocar, los malabaristas y los lanzadores de fuego se detuvieron, y la multitud se acercó, apiñándose en el escenario, esperando ver otra obra de Godfrey y sus hombres. ¿Y qué tienes para nosotros esta vez? Connor le preguntó a Godfrey. Godfrey se hizo a un lado para revelar a un actor alto y delgado, vestido con túnica escarlata y una capucha, quien dio un paso adelante, echó hacia atrás su capucha y frunció el ceño. Yo soy Rafi. Un hombre al que hay que temer. Como dijo el actor. La multitud abucheó y se burló. Godfrey tropezó hacia adelante, con su vientre antes que él, arrugando la cara y haciendo lo mejor para parecer miserable. Y yo soy Andrónico. Como dijo Godfrey. El más temido de todos los comandantes. El público abucheó. No, esperen. Godfrey clamaba, sin cesar, con la confusión en su rostro. Lo olvidé, estoy muerto. Y nadie le teme a los muertos. Godfrey de repente se desplomó colapsando en el escenario, y no se movió. La multitud rompió a carcajadas, y se desahogó. El actor que interpretaba a Rafi se paró frente a él, y extendió sus manos. Levántate, Andrónico. Te lo ordenó. Godfrey repentinamente se levantó, y el público lo abucheó. Pero luego persiguió a Rafi alrededor del escenario, lo atrapó y lo estranguló, fingiendo ahogarlo hasta matarlo. Los dos lucharon en el escenario y el público gritaba divertido. Finalmente, Godfrey lo mató, y se levantó victorioso, mientras la multitud vitoreaba. Otro actor, flaco y sin rasurar, dio un paso adelante, frunciendo el ceño. ¿Y quién eres tú? Como preguntó Godfrey. Yo soy Gareth, el antiguo rey. Como dijo el actor. El público abucheó. Cuando Gwen escuchó su nombre, sintió un escalofrío en la espina dorsal. Le vinieron recuerdos de cómo lo asesinó. No se arrepentía, era justicia para su padre. Aún así, el pensamiento de su antiguo hermano le incomodó. Era demasiado reciente para ella. Y yo, M.S. Cloud. Como dijo Accord, a toda prisa. El público lo abucheó, y le arrojó tomates. Tú deberás gobernar el reino occidental, y yo el oriental. Como M.S. Cloud, le dijo a Gareth. Ambos extendieron los brazos y estrecharon las manos. Pero al hacerlo, una mujer dio un paso adelante de la multitud, sosteniendo una larga espada, y fingiendo apuñalarlos en el pecho. Cada uno cayó de rodillas, desplomándose en el suelo ya muertos. La mujer se volvió hacia la multitud, y levantó su espada por lo alto. Yo soy Gwendolyn, la más grande de todos los gobernantes de Maghill. La multitud rugió con aprobación, y Gwendolyn sintió cómo se ruborizaba. Estaba abrumada por el amor de su pueblo, pero también tenía una profunda y persistente tristeza por todo lo ocurrido. Aunque ya habían pasado 6 lunas, todo se sentía como si fuera ayer, y viendo esta absurda comedia, de alguna manera revivió el pasado. Discúlpame, Gwen le dijo a Thor. Se alejó del escenario, incapaz de permanecer ahí, y regresó a la mesa. Thor fue tras ella, tomó su mano, y la miró con gran preocupación. ¿Te encuentras bien? Coma le preguntó. Ella asintió, limpiando una lágrima, y esbozando una sonrisa forzada. Es solamente el bebé, contestó.
Thor miró su enorme vientre, y entendió. No deberías estar de pie demasiado tiempo, le dijo. La llevó cuidadosamente a su asiento, y esta vez ella se sentó. Lo necesitaba. Le faltaba aire, especialmente en este caluroso día, y bebió un gran trago de su saco de agua. Thor se sentó a su lado, y pronto se sintió mejor. Observaron una increíble generosidad por todas partes. Miles de personas comiendo en armonía, venidas de todos los rincones del anillo y del imperio, aquí en la nueva corte del rey. Era como un sueño. ¿Alguna vez imaginaste que esto sería tan glorioso? Thor le preguntó. Gwen movió la cabeza. Lo he soñado. Y lo deseaba. Pero no de esta forma. Viéndolo. Es difícil de creer. Tú has construido una ciudad más importante, aun cuando tu padre, sin determinar, estaba en su mejor momento. Ahora es invencible. Finalmente, estas personas han encontrado la paz, gracias a ti. Deberías estar muy orgullosa. Gwendolyn quiso contestar sí. Tienes razón. Ha llegado la paz, y va a durar para siempre. Pero no podía pronunciar las palabras exactas. En el fondo algo la estaba carcomiendo, y no estaba segura de qué era. Ella pensó en la fruta ennegrecida. Se acordó de las profecías de Aragorn. Sabía que debería sentirse segura, y sin embargo, de alguna manera, no se sentía totalmente satisfecha. Una parte de ella no podía olvidar las palabras de mal agüero de Aragorn, en esa fatídica elección que hizo en el mundo de las tinieblas, el sacrificio. Su profecía. Las palabras de Aragorn sonaron en su cabeza, como si un desconocido llamara a su puerta, y no quisiera irse. Cuando te sientes más segura, es cuando siempre tienes más temor. Capítulo 19. Thor tomó su antorcha, y caminó al lado de Gwendolyn en la oscuridad. Una procesión de miles de antorchas serpenteaba el camino en una noche de verano. El largo día de festividades finalmente se transformó en noche, y Gwendolyn condujo la enorme procesión hacia la puerta trasera de la corte del rey a través de un amplio camino que los llevaría hacia la colina del rey. Thor estaba emocionado cuando se dio cuenta de que era tiempo para la iluminación de noche anual, una mística ceremonia que ocurría en cada solsticio de verano. Era la época cuando las juergas podían continuar en una forma más tenue, a lo largo de la calurosa noche de verano. Era una demarcación, el momento que cambiaba la naturaleza de la fiesta de un jolgorio a un acto sagrado. Gwendolyn caminaba lentamente, sombríamente, como los gobernantes de Maghill lo habían hecho durante siglos en esta noche. Los músicos que tocaban el laúd entonaban una lenta y triste melodía. Su trabajo consistía en persuadir y ahuyentar a los espíritus que se rumoraba salían a bailar esta noche. Espero de que Aragorn esté allí, Gwen le dijo a Thor. No lo he visto en varias lunas, le contestó Thor. Yo tampoco, agregó Gwen. Tiene la manera más extraña de desaparecer. No piensas que nos ha dejado para siempre, ¿verdad? Thor se encogió de hombros. Con Aragorn, uno nunca sabe. Thor tomó la mano de Gwen mientras caminaban y sintió la energía que la atravesaba no solamente a ella, sino también al bebé. Thor estaba muy inquieto en estos días, esperando la llegada del bebé en cualquier momento, y preparándose para la gran boda, que estaba a pocos días de distancia. Estaba ansioso para que todo saliera bien, la boda y el nacimiento. Él quería que la interminable espera ya terminara. Gwen apretó su mano, y él la miró. ¿Es esta noche? Ella le susurró, sonriendo. Cuando todo esto termine, pasaremos más tiempo juntos. Thor le devolvió la sonrisa. Es lo único que más deseo. A lo lejos, se oyeron dos chillidos Micoples y Ralivar dando vueltas para hacer notar su presencia antes de dispersarse en la noche. Su presencia fue un desahogo para Thor. A menudo se echaban a volar de noche, pero siempre regresaban por la mañana. Cuando los veo, dijo Gwen, siento como si nada malo pudiera sucederle al anillo. Lo mismo siente yo, añadió Thor. Con 2 dragones y el escudo activado, el anillo por fin es inexpugnable. Marcharon con miles de personas detrás de ellos, entonando una suave y sombría canción compuesta para la noche. Conforme ascendían lentamente, en un camino compuesto por amplios círculos que daban vueltas una y otra vez, Thor alzó la mirada y vio la colina que se levantaba gradualmente a cientos de metros de altura. Esta colina era diferente a todas las demás.
cubierta totalmente con hierba suave y pavimentada con círculos perfectamente redondos grabados a los lados. Entre cada círculo, había un pequeño foso, lleno de agua perfectamente quieta y brillante. Al continuar ascendiendo por el camino que serpenteaba una y otra vez, Thor vio que todas las antorchas se reflejaban en el agua como 1000 puntos de luz que iluminaban la colina. Thor sabía que la colina del rey era un lugar mágico y místico. Un lugar visitado solo una vez al año, a pesar de su posición prominente en los alrededores de la corte del rey. También era, misteriosamente, uno de los pocos lugares que no sufrieron daños por la guerra. Conforme Thor avanzaba, podía sentir el poder de este lugar sagrado. Como la tierra estaba viva y canturreaba bajo sus pies. Miles de juerguistas seguían a Gwendolyn, que caminaba pausadamente hacia la parte superior, sosteniendo la antorcha en la mano. «Aquí está él», dijo ella, mirando hacia arriba. Thor volteó y vio con alivio que Argon estaba allí, parado en la cima, con túnica blanca y capucha, mirando hacia abajo, como un pastor espera pacientemente a su rebaño. Estaban llegando a la cima, y Thor permaneció unos pasos atrás, mientras Gwen siguió avanzando, ocupando su lugar en la meseta más alta, cerca de Argon. Ella volteó y vio a todo su pueblo parado abajo, formados en grupos por los caminos que conducían a la colina del rey, y esperó pacientemente a Argon. Argon finalmente cerró sus ojos, y levantó sus palmas frente a él. La noche de las luces se posa en el día más largo del año. Sin embargo, también marca el comienzo de los días de oscuridad. Unida a la luz, siempre está la oscuridad, y con la alegría, la tragedia. Los días están vivos, contrayéndose y expandiéndose. Las personas tampoco están estancadas. Nuestro universo siempre está en movimiento, y nosotros junto con él. Él respiró profundamente. Este es un día santo, no solamente para el gozo. Es un día y una noche para la reflexión. Miren las aguas delante de ustedes. Miren la luz de sus antorchas ardiendo. Recuerden que la luz se desvanecerá. Recuerden de dónde proceden. Su tiempo aquí es breve, es un soplo fugaz. Somos como una nube que pasa, como un soplo de verano, nada más. Argon bajó la cabeza, y dio un paso atrás. Gwendolyn subió los últimos escalones del punto más alto en la colina del rey. Se quedó ahí, al lado de Argon, dirigiéndose hacia las masas. Cuando lo hizo, inmediatamente todos hincaron la rodilla, e inclinaron la cabeza. Gwen tomó y levantó su antorcha ámbar, y lentamente la bajó hasta tocar la estrecha franja de agua en la cima de la montaña. Al hacerlo, el agua misteriosamente se encendió en llamas. Thor observó asombrado cómo las llamas se propagaban por el agua, iluminando los estrechos fosos a lo largo y ancho de la colina del rey. Anillos de fuego entre los caminos esparcidos a cada 6 metros, alumbrando la montaña y la noche. Todo el pueblo se calmó ahora que las aguas estaban encendidas, y buscaron lugares cerca de las llamas, donde se acomodaron para pasar la noche. Gwendolyn bajó, tomó la mano de Thor, y juntos encontraron un sitio en la hierba, apoyado contra la colina, al lado de sus hermanos y amigos cercanos. Cerca y sentados al lado de las llamas, estaban Kendrick y Sandara, Reese y Celeste, Godfrey y Jebra, Erek y Alistair, Eldeneindra, Stephen y O'Connor. Kron apareció al lado de Thor, y se sentó junto a él, descansando la cabeza sobre su regazo. Thor buscó por todas partes a Argon, pero ya se había ido. El grupo se sentó, mirando las flamas por todas partes, cada quien sosteniendo una copa de plata con vino del verano, como era la costumbre. Todos esperaron a que Gwendolyn alzara su copa primero, como era habitual. Ella tomó un sorbo, extendió la mano, y salpicó el resto en el fuego. Las llamas misteriosamente bufaron, y subieron más alto. Después, los demás levantaron sus copas, y bebieron. Thor tomó un gran trago del suyo, y el fuerte vino ámbar se le subió a la cabeza. Thor se apoyó al lado de Gwen, colocó un brazo alrededor de ella, y puso la otra mano sobre su vientre. Tuvo un profundo sentido de satisfacción. Su cuerpo estaba tibio por el aire del verano, por las llamas, y por el vino en sus venas. Él y Gwen se recostaron sobre la hierba, como las otras parejas en la noche tranquila, mirando al cielo lleno de brillantes estrellas rojas. Thor sabía que no había otro lugar donde prefiriera estar. Todo estaba perfecto en el mundo, y deseaba que nunca cambiara. Cerca de allí,
Rhys y Celeste estaban recostados besándose y compartiendo una copa de vino muy enamorados. Thor había admirado el valor de su amigo al comprometerse tan pronto, y anhelaba la doble boda. Junto a ellos estaban Elden e Indra, sentados uno al lado del otro, curtidos guerreros, y ninguno de ellos expresaba su amor por el otro. Thor sabía que estaban enamorados. Sin embargo, estaban en contrapunto con Rhys y Celeste en la manera de demostrarlo. La noche era muy tranquila, interrumpida solo por el suave aire de verano y el sonido de las llamas. Sin embargo, la acústica era extraña. El viento transmitía voces en el aire, haciendo que Thor escuchara las demás conversaciones, aunque no quisiera. Ahora que las guerras han terminado, debo visitar a mi padre, le dijo Elden a ella. Suponiendo que todavía viva. Será un largo viaje desde el anillo hasta mi pueblo. Él la miró con cautela. ¿Te gustaría viajar conmigo? Indra miró, inexpresivamente, las llamas. Parecía casi como si no estuviera interesada en él, aunque Thor sabía que lo estaba. Ella se mantuvo igual. Se encogió de hombros. No es como si no tuviera nada mejor que hacer, le dijo. Entonces es un sí. Coma preguntó. Ella se encogió de hombros otra vez. ¿Por qué no? Coma respondió. Elden enrojeció. ¿No puedes admitir que sientes algo por mí? Coma le preguntó. Ella volteó a verlo, con el ceño fruncido. Estoy aquí contigo, porque tu grupo me robó del Imperio. Y yo definitivamente no regresaré al Imperio. ¿Entonces no sientes nada por mí? Coma preguntó. Ella se encogió de hombros, y apartó la mirada. Estoy aquí, ¿no es cierto? Coma le dijo. Volvieron a guardar silencio. Esa era la manera que siempre había habido entre ellos. Indra decidida a mantener su fría, masculina e indiferente fachada, negándose a mostrar a Elden cualquier afecto. Pero Thor podía ver la forma en que ella lo miraba cuando él no se fijaba y sabía que realmente estaba interesada en él, más de lo que jamás admitiría tal vez, por desgracia, más de lo que Elden imaginaba. Thor quería saber qué pasaría con ellos dos. Esta es tu tercera copa de vino, ¿no es así? Y Jepra le preguntó a Godfrey, no muy alejado al otro lado de Thor. Godfrey sonrió cuando terminó el resto de un solo trago. Ojalá fuera la cuarta, dijo con una sonrisa. Godfrey rió, y se sirvió otro. Y Jepra frunció el ceño. No deberías beber tanto, lo reprendió. Sus heridas todavía necesitan sanar. Coma le dijo. Eso fue hace 6 lunas. Estaba curado a los días. Tienes que dejar de beber, le dijo. Es hora de que lo dejes. ¿Qué te importa a ti? Le preguntó. Ella se ruborizó. He salvado tu vida 2 veces, le dijo. ¿Qué caso tiene, si vas a desperdiciarla? Nunca te lo pedí, le dijo Godfrey. Ella colocó sus manos en las caderas. Desde que regresamos a la corte del rey, tuviste la oportunidad de convertirte en alguien mejor, y formar parte. En cambio te pasas todo el tiempo en las tabernas celebrando. No hay mucho que celebrar. Coma le preguntó. ¿No tienes otra mejor forma de ocupar el tiempo que la de ser un borracho común? ¿Existe otra mejor forma de pasar el tiempo? Coma le argumentó. Si la hay, házmela saber. Yo no la he visto. Ella frunció el ceño. Me prometiste que dejarías de beber. Y lo hice, dijo tímidamente. Por un rato. Godfrey, entretenido, soltó una fresca carcajada. Pero Jepra estaba enojada. De repente se levantó y salió hecha una furia. Godfrey la vio partir con perplejidad. No la entiendo en absoluto, dijo en voz alta. Ve por ella, le dijo Celeste. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué eres tan ignorante? ¿No ves cuánto te ama? Godfrey escondió la cara en reconocimiento, y se le enrojeció. No precisamente por el vino. Por primera vez, parecía realmente reconocerlo. Miró hacia abajo, y pateó la tierra con los pies. Pero no se movió. En cambio, tomó otro largo sorbo de vino. Thor quiso alejarse de las voces para darles privacidad, así que tomó la mano de Gwendolyn, se levantaron y comenzaron a dar un paseo por el borde de las flamas. Thor suspiró, pensando en los misterios del amor, en lo que hace que las personas se atraigan una a la otra. Todo le parecía inescrutable.
En el camino se encontraron con Kendrick y Sandara, sentados fuera del grupo, en una oscura esquina de la colina. Cuando se acercaron, Thor podía oírlos hablar. «Pero el anillo es tu hogar ahora», Kendrick le dijo a Sandara. Sandara, sentada, alta y orgullosa, comportándose como en el imperio, miraba las llamas meneando la cabeza. «Mi hogar está muy lejos de aquí. En una tierra desconocida. En el imperio ocupado. Preferirías estar ahí». «El hogar es el hogar», le respondió. «¿Y qué hay de nosotros?». Kendrick le preguntó. «No importamos nosotros». Ella se volvió, lo miró y le acarició la mejilla. «Me importa más de lo que quisiera. Es la única razón por la que todavía estoy sentada aquí». Thor tomó las manos de Gwendolyn, y siguieron caminando hasta que se encontraron con Eric y Alistair, que conversaban tranquilamente entre ellos. «Parece que hay muchas bodas en el ambiente», Alistair le dijo a Eric. «Y la nuestra pronto llegará, mi señora», respondió Eric. Alistair se volvió, y lo miró con grandes ojos. «¿En verdad?». Coma le preguntó, llena de esperanza. Él asintió con seriedad. «Quiero que nos casemos en mi patria, las Islas del Sur. Quiero que mi padre te conozca. Y todo mi pueblo. Quiero que tengas la recepción que te mereces. Mi padre es el rey, y serás una princesa entre mi gente. Será una gran boda. Una digna de ti. Si no tienes inconveniente en esperar». Alistair se acercó, lo abrazó fuertemente, y él a ella, y se besaron. «Hay demasiada gente aquí», dijo Gwendolyn. «Quisiera estar solamente contigo. Ven conmigo». Ella extendió la mano, y agarró la de él conduciéndolo silenciosamente, en la noche, hacia el castillo real. Capítulo 20. Thor Green caminó lentamente por su vieja aldea, desconcertado. Aquí estaba el lugar donde había crecido, y sin embargo, le parecía tan extraño. Las calles estaban vacías, las puertas de las casas abiertas, como si las hubieran abandonado a toda prisa. Caminaba lentamente con un viento que azotaba su rostro, y revolvía la tierra. Nunca se había sentido tan solo. Thor dio la vuelta, y vio la casa de su padre, a donde se dirigió con temor. Era la única casa en el pueblo con la puerta cerrada. Al llegar dio vuelta la perilla, y lentamente empujó la puerta de madera chirriante. Su corazón se detuvo. Frente a él no se encontraba su padre, sino Andrónico. Andrónico salió sonriendo y burlándose al mismo tiempo, con el cuerpo medio descompuesto. Alargó su mano huesuda hacia la garganta de Thor. «Hijo mío», le dijo con su vetusta y horrible voz. «Podrás haberme matado, pero aún puedo aparecerme en tus sueños». Thor se le acercó, le golpeó la mano huesuda, y cortó sus muñecas al hacerlo. El paisaje cambió. Thor bajó la mirada, y vio que su muñeca sangraba, no por los rasguños del esqueleto de su padre, sino por una maraña de espinas. Thor caminaba con dificultad a través de la pila de espinas que eran más altas que su cabeza, rasguñando sus brazos por doquier, y haciéndolo retroceder. Estaba enredado y con cada paso sentía más dolor. Las espinas se le incrustaban profundamente en la piel. Thor luchó con todas sus fuerzas, y finalmente se abrió camino hacia el otro lado. Ante él había un terreno baldío, el cielo color ceniza, y el suelo de cieno. Sobre él miles de cadáveres, los del imperio, los de Mesecloud, los de cada soldado que Thor había conocido y aniquilado en batalla. Ahí estaban todos, gimiendo. Rafi, parado en el centro, levantó su dedo acusador hacia Thor. «Hay sangre en tus manos», le dijo a Thor con su horrible y mordaz voz. Como uno solo, todos los cadáveres se levantaron dirigiéndose a Thor, y lo atacaron. Thor levantó las manos, y gritó, «¡No!». Thor parpadeó, y se encontró de pie en un puente. Miró hacia abajo, y vio arrasadoras aguas del océano. Vio un solo barco pequeño, moviéndose violentamente en el océano, vacío. Se dio cuenta de que había estado en ese barco hacía mucho tiempo, y que ahora se encontraba en esta estrecha pasarela. Solo un paso a la derecha, o a la izquierda, y se desplomaría hacia su muerte. Thor vio que el puente se extendía por varios kilómetros en el cielo, y terminaba en la cima de un acantilado. En su borde, estaba situado un castillo que dominaba el cielo y el mar. La luz fluía a través de las ventanas del castillo con un brillo tan intenso que lastimaba los ojos de Thor. En el puente, no lejos de, se encontraba una mujer vestida con una túnica azul,
extendiendo la mano. Inmediatamente supo que era su madre. «Hijo mío», le dijo. «Se terminaron tus guerras. Ha llegado el momento del encuentro. Para que comprendas la fortaleza de tus poderes. Para que sepas quién eres realmente». Thor quería ir hacia ella urgentemente, pero presintió algo detrás de ellos. Se dio vuelta y vio, no muy lejos, a un muchacho que se le parecía. Era más alto que Thor, con cabello rubio brillante, hombros anchos, y un rostro amable. Tenía una mandíbula fuerte, y un mentón orgulloso. Miró amorosamente a Thor. «Padre», le dijo, extendiendo una mano. «Te necesito». Thor dio vuelta, y miró hacia adelante y hacia atrás, indeciso, sin saber qué camino tomar. De repente, el puente se derrumbó, y Thor cayó en picado, gritando, arrastrado por las furiosas aguas de su muerte. Thor se despertó gritando. Se sentó en la cama a oscuras respirando con dificultad, y miró a todas partes. Gwen despertó. Se sentó a su lado, y agarrando una vela de la mesa de noche, la acercó hacia ella, alumbrando la cara de Thor para examinarlo, con preocupación. «¿Qué sucedió?», Coma le preguntó. «¿Te encuentras bien?». Gwen respiraba pesadamente, y Thor pudo ver que era penoso para ella moverse en la cama con el embarazo, y se sintió mal por haberla despertado. Estaban acostados en la recámara de los padres de ella, que ahora era suya, en una enorme cama apilada con pieles lujosas. Kron saltó y corrió hacia Thor, lamiéndolo varias veces. Thor saltó de la cama, se puso su túnica, y corrió hacia el pequeño lavabo apoyado contra la pared, salpicando su rostro con agua. Respiró profundamente, con el agua goteando por su rostro, y miró a través de la ventana arqueada que estaba abierta. Abajo se encontraba la corte del rey, perfectamente silenciosa y tranquila, ya que todos los celebrantes se habían ido a casa. Las dos lunas colgaban en el cielo, una roja, otra violeta que emitía una suave luz a través de las nubes. Thor respiró profundamente, frotando su rostro y tratando de despejar su mente. Había tenido demasiadas pesadillas últimamente. Seguía viendo las caras de todos sus oponentes, reviviendo tiempos de batallas. Se aferraban a él como una niebla. También había tenido visiones recurrentes de su hijo y de su madre. Sintió que algo siniestro estaba en el horizonte, pero no sabía qué era. Sobre todo, Thor sentía un intenso deseo, cada día más fuerte, de buscar a su madre, de saber quién era realmente, para comprender su destino. «Todo está bien», dijo Thor suavemente, dando la espalda a Gwendolyn. Se dio vuelta y acercándose a ella, la besó en la frente. «Sigue durmiendo», añadió. Tomó la vela, la puso nuevamente en la mesa de noche, y la apagó. Gwen se acostó, acurrucándose debajo de las cubiertas. «Regresa a la cama», le dijo. «Lo haré». «Muy pronto», contestó Thor. Necesitaba tomar aire fresco para despejar su mente, para librarse de los demonios de la noche. Thor salió de la habitación, y Kron le seguía los pasos. Camino hasta el salón del castillo, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Estaba más iluminado ahí por varias antorchas encendidas a lo largo del muro. Los dos soldados colocados afuera de la puerta se pusieron en posición de firmes ante su presencia. Thor giró, y se dirigió hacia los antiguos corredores de piedra, donde finalmente llegó a una estrecha escalera de piedra que conducía a los parapetos. El tejado era su de refugio, un lugar donde había podido escapar de los demonios de la noche. Thor cruzó el techo del castillo con Kron detrás de, recorriendo con la mano las grandes y suaves piedras. Observó la corte del rey. Era hermosa, tranquila, iluminada bajo la luz de la luna, miles de antorchas dispuestas ordenadamente a lo largo de los muros. Todo reconstruido perfectamente. Algunos juerguistas dormían en los terrenos del castillo, demasiado cansados o borrachos para volver a sus camas. La corte del rey ahora estaba segura, y se podía dormir a la intemperie, sin ningún temor. Los terrenos de la ciudad estaban cubiertos con el desorden de las festividades del día. Cientos de mesas para banquete tenían aún restos de comida. Un desastre que tendría que esperar hasta el día siguiente para limpiarlo. Cuando Thor miró hacia abajo, se sorprendió con lo que Gwen había logrado. Y se asombró por las dificultades que la vida le había presentado. Mientras crecía, nunca habría imaginado, ni en 1.000.000 de años, que siendo un forastero,
sería invitado al castillo del rey, y mucho menos vivir ahí, ahora que estaba parado en la cima, a la luz de la luna, inspeccionando la corte. Como forastero, solo había esperado y soñado que tal vez algún día entraría por sus puertas. Ahora se encontraba aquí, en la cúspide de todo. Estaba encantado, pero también todo era tan surrealista. En cierto modo, era aterrador estar en la cima de todo en la vida. Una parte de él sentía temor de que no quedaba nada más que ir de ahí hasta abajo. Thor estaba muy confundido con la vida. Finalmente, tenía todo lo que siempre había soñado. Tenía una futura esposa a quien amaba y que lo amaba. Tenía un hijo en camino. Era respetado por sus pares y amado por el pueblo. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, sentía que algo le faltaba en la vida, y no sabía qué era. Era no haber conocido a su madre. No conocer su destino, su propósito de vida. Sintió que debería ser feliz, y lo era en la mayoría de los casos, pero en un menor nivel. No entendía por qué no era así. ¿Qué era lo que le faltaba? Era solamente que la naturaleza humana nunca está satisfecha una vez que se obtiene lo anhelado. Más que nunca, Thor buscaba respuestas. Necesitaba ver a Argon. Thor oyó un gran chirrido en el cielo, alzó la vista y miró a Micoples, circulando en lo alto, para hacer notar su presencia. Siempre sabía cuando Thor estaba ahí, y siempre volaba para saludarlo. Argon. Thor gritó al cielo nocturno, reclinado y mirando a las estrellas. ¿Dónde estás? Gimoteo, y Thor volteó a verlo siguiendo su mirada, y se sorprendió al ver a Aragorn de pie, vestido de túnica negra y capucha, sosteniendo su bastón, a pocos metros de distancia, quien lo miraba con calma, sin expresión alguna, como si siempre hubiera estado parado ahí. Sus ojos brillaban, con tal intensidad que Thor tuvo que apartar la mirada. No necesitas hablar tan fuerte, dijo una voz tranquilamente. Thor se acercó a él, parándose uno al lado del otro, y juntos miraron la ciudad. Te he extrañado, Argon, le dijo Thor. Te ha llamado muchas veces. ¿Dónde estabas? Viajó por muchos mundos, le respondió enigmáticamente Argon. Pero siempre estoy contigo, en tu mundo, de alguna manera. Entonces ya sabes lo que está sucediendo, le dijo Thor. Tú sabes lo de mi hermana. Lo de mi bebé. Mi hijo. Argon asintió solemnemente. Pero entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Nunca me dijiste nada de esto. Argon sonrió. Yo no debía decírtelo, contestó. Aprendí mi lección sobre interferir en el destino humano. No es algo que intento hacer de nuevo. ¿Qué otra cosa no me dices? Thor preguntó, sorprendido y desesperado por saber. Él no pudo evitar sentir algo amenazador en el horizonte, un gran secreto, algo que tenía que ver con él, y presintió que Argon sabía lo que era. Argon miró a Thor, después se volvió y contempló la ciudad. Hay mucho, dijo finalmente, que preferiría no saber. Thor tuvo una profunda sensación de premonición con esas palabras. Voy a morir a Argon. Coma le preguntó inexpresivamente, y ansioso por saber. Argon hizo una larga pausa, tan larga que a Thor le preocupó que no fuera a contestarle. Todos moriremos, Thorgrim, finalmente le respondió. Pocos de nosotros vivimos verdaderamente. Thor respiró profundamente, sorprendido. Él quería hacer muchas preguntas. Mi hijo, le dijo Thor. Será un gran hombre. Argon asintió con la cabeza. Exactamente, le respondió. Un gran guerrero. Incluso superior a ti. Su inmensa fama eclipsará a la tuya. Thor, henchido de orgullo por su hijo, se quebró llenando sus ojos de lágrimas. Estaba emocionado porque Argon finalmente le dio una respuesta directa, pero también presintió que había algo demasiado bueno para ser verdad. Pero todo tiene precio, le dijo Argon. El corazón de Thor latió apresuradamente cuando escuchó esto. ¿Y cuál es el precio para mi hijo? Thor preguntó tímidamente. Padres e hijos son uno. El vínculo es más profundo de lo que pueda explicarse. Uno debe sacrificarse por el otro, aunque elija no hacerlo. Los hijos cargan los pecados de sus padres y los padres llevan los pecados que están por venir. Thor contempló la ciudad, preocupado. Presintió algo oscuro en el horizonte.
Necesito saber cuándo voy a morir, insistió Thor. Será pronto. Argon movió lentamente la cabeza. Tu hora aún no ha llegado, joven Thorgrim, le respondió Argon. Hoy no, al menos. Todavía te falta mucho por lograr, cosas grandiosas que ni siquiera te has imaginado. Tu formación aún no está completa. Todavía no has dominado tus poderes. Y los necesitarás para, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde voy a ir? Preguntó Thor, perplejo. ¿Y para qué los necesitaré? El anillo vive en paz. Argon se dio vuelta, y movió lentamente la cabeza. La paz es solo una ilusión, una protección detrás de las siempre esperadas llamas de la guerra. El corazón de Thor latió más rápidamente. ¿Dónde acecha el siguiente peligro, Argon? Solo dímelo. ¿Cómo puedo prepararme? Argon suspiró. El peligro acecha en todas partes, Thorgrim. Puedes prepararte cuando aprendas a dominarte. Mi madre, dijo Thor. Sigo viéndola en mis sueños. Eso es, porque ella te está llamando. No es una llamada que puedas ignorar. Tu destino depende de ello. El destino de tu pueblo depende de ello. Pero, ¿cómo la encontraré? Thor preguntaba, mirando hacia el horizonte. No sé cómo hacerlo. Thor volteó para dirigirse a Argon, pero al hacerlo, se sorprendió al ver que ya se había ido. Argon. Thor clamaba descontrolado, buscando en todas direcciones a su alrededor. Se quedó ahí durante varias horas, mirando, esperando, alerta, incluso hasta que el primer sol tocó el cielo, pero sin importar cuánto buscó, no encontró nada, sino el aullido del viento.